buenas tardes. Vamos a seguir con explicando un poquito la unidad número 2. No sé si recuerdan que la última clase nosotros alcanzamos a ver algunos de los ejes a partir de los cuales analizamos los autores clásicos de la sociología. Dijimos que son autores en general que han escrito mucho, que tienen obras muy importantes. Nosotros tomamos algunos de los temas que consideramos más relevantes para la sociología, como son, bueno, obviamente la visión que tienen de la sociología, cómo explican qué es la sociología, cuál es su objeto de estudio, cuál es la visión que tienen de la sociedad, de las desigualdades sociales y del cambio social. A partir de esos ejes comenzamos a analizar a Durkheim, o el funcionalismo, a Marx, ¿sí?, o la teoría crítica, o el materialismo dialéctico, y a Weber, o la sociología comprensiva, ¿sí? Entonces, alcanzamos a ver vimos como un breve pantallazo de estos temas. A mí me gustaría como retomar algunas de estas cuestiones y terminar de ver fundamentalmente a Weber, que no llegamos a tratar el tema de cómo explica Weber las desigualdades sociales. Eso por un lado, y después vamos a comenzar a ver algo de la unidad 3, que la unidad 3 la estructuramos como en dos grandes momentos, ¿sí? Primero retomamos los enfoques de la sociología más contemporáneos, sobre todo aquellos enfoques que denominamos o que podemos encuadrar dentro de lo que se llama microsociología, ¿sí?, porque pone la mirada en el sujeto y en los procesos de interacción social. Y en un segundo momento de la unidad 3 lo que vamos a ver es Bourdieu como un intento de superar este dualismo objeto-sujeto. Entonces vemos la teoría de Bourdieu y después el concepto de socialización, como un concepto que nos permite comprender cómo la realidad social se construye y cómo existe doblemente, ¿sí? Existen las estructuras sociales, pero también existe en los sujetos, ¿sí?, en las subjetividades. Entonces, bueno, hoy vamos a terminar de ver la unidad 2 y vamos a comenzar a ver algo de la unidad 3, puntualmente los enfoques de la microsociología. En relación a los autores clásicos, nosotros vimos en Durkheim el funcionalismo. Dijimos que para Durkheim voy a dar un breve repaso, solamente a modo de retomar lo que ya hemos visto y de completar lo que nos quedó por ver. En Durkheim dijimos que para Durkheim la sociología es la ciencia que estudia las instituciones sociales, su génesis y su desarrollo. Cuando él habla de instituciones sociales, lo define como, las instituciones sociales las define como hechos sociales, ¿sí? Y dijimos que los hechos sociales se caracterizan por ser coactivos y colectivos. Son colectivos porque son productos de la vida en sociedad, y son coactivos porque se le imponen a los individuos en forma particular, ¿sí? Entonces la sociología estudiaría hechos sociales. El método de estudio que utiliza para estudiar los hechos sociales es el mismo que propone la ciencia físico-naturales, ¿no? Entonces, aquí aparece, que también lo hablamos en la primera clase cuando vimos Comte, el tema de la objetividad, la neutralidad, y para lograr esto Durkheim dice que hay que tratar a los hechos sociales como si fueran cosas, ¿sí? Las cosas se pueden estudiar a partir de sus características más externas. Nosotros dijimos como Durkheim, la idea que él tiene del método sociológico la pone en práctica en un estudio muy conocido que es el suicidio. Entonces, cuando analiza el suicidio, lo analiza como un hecho social y lo estudia a partir de los datos estadísticos con los que contaba en Francia de esa época, ¿sí? En relación a la visión que tiene Durkheim de la sociedad, dijimos que para Durkheim la sociedad es un todo armónico. Podemos comparar a la sociedad con un organismo vivo, en donde existen partes, esas partes se relacionan, cada una de esas partes cumple con una función, y es necesario el buen funcionamiento de cada una de esas partes para que funcione el todo social. Si una de esas partes se enferma el todo social. Esa era la idea presente de sociedad en Durkheim. También vimos que para Durkheim, así como hay organismos vivos más simples y otros más complejos, con la sociedad pasa algo similar.
tenemos sociedades más simples y sociedades más complejas. La diferencia tiene que ver con la división del trabajo y con los roles o las funciones. Mientras que en las sociedades simples existen pocos roles o funciones por desempeñar y estos roles o funciones son más difusos, en las sociedades complejas existe una multiplicidad de roles o funciones, la división del trabajo es compleja por lo tanto y estos roles son más específicos, a diferencia de las sociedades simples donde eran roles más difusos. Dijimos que la característica de Durkheim estudia los modos de integración social y entonces él dice que en las sociedades simples la integración social se da por las semejanzas. Además de que existen pocos roles o funciones por desempeñar, existe también un sistema de creencias altamente compartido por todos los miembros de esa sociedad y entonces la integración social se logra a partir de las similitudes o las semejanzas. A este modo de integración social Durkheim nos llama solidaridad mecánica, ¿sí? En cambio, en las sociedades complejas existe una pluralidad de roles, decíamos, y la integración social se da a partir de las diferencias, no ya de las similitudes, sino de las diferencias. Y lo que caracteriza a estas sociedades es una mayor interdependencia. ¿Qué significa? Que cada vez cada una de esas partes depende más de las otras para funcionar. Bien, esto en relación a la sociedad. En cuanto a las desigualdades sociales, también vimos que en Durkheim las desigualdades son necesarias, son saludables y tiene que ver con que hay diferentes roles o funciones que se deben cumplir para el buen funcionamiento de la sociedad. Cada uno de estos roles o funciones implica determinado grado o determinada capacidad y también de capacitación. Esto hace que en las sociedades exista una jerarquía de roles o funciones. Cuanto más compleja es la sociedad, más compleja va a ser también esa jerarquía de roles o funciones. La dificultad no está dada para Durkheim en esta desigualdad que es necesaria. La dificultad se da cuando esa división de tareas es forzada y no espontánea. ¿Sí? Que la clase pasada también explicamos, para Durkheim existe una división de tareas espontánea que justamente se da cuando existe una coincidencia entre las expectativas de rol que tienen las personas y el rol que efectivamente logran desempeñar en una sociedad. Ahí la división del trabajo es espontánea, no habría conflicto. El problema justamente está cuando esa división del trabajo es forzada. En este caso, las expectativas de rol que las personas han interiorizado en esa sociedad no coinciden con el rol que efectivamente puede desempeñar, ¿sí? Y esto se puede dar por muchas situaciones. En momentos de crisis, por ejemplo, económicas, no está claro ni cuánta retribución le corresponde a cada rol, hay muchas tareas, las personas se han preparado o han estudiado para desempeñar una tarea y luego no encuentran un lugar efectivamente para desempeñar esa tarea. Entonces esto puede generar conflicto. Un tema que a mí me gustaría retomar ahí en ese punto, que tiene que ver con la expectativa de rol y con los roles, me gustaría hacer un paréntesis para los estudiantes de los profesorados y de la capacitación docente, porque Durkheim estudia, pone mucho énfasis en el estudio de la educación. Para Durkheim la educación es muy importante porque a partir de la misma las personas van formando una expectativa de rol, pero también porque a partir de la educación las personas se preparan para el desempeño futuro de un rol. Entonces para Durkheim la educación es fundamental y además porque a partir de la educación las generaciones adultas transmiten a las generaciones jóvenes los conocimientos, las creencias, ¿sí? Entonces la educación para Durkheim es muy importante. En relación al cambio social, ¿qué es lo que cambia? ¿Sí? Si nosotros pensamos en el funcionalismo y qué es lo que cambia para Durkheim, justamente lo que cambia son los modos de integración social, ¿sí? Las sociedades, se pasa de sociedades simples a sociedades más complejas. Entonces esto para Durkheim es un cambio evolutivo y un cambio lento que experimentan todas las sociedades,
¿sí? Con esto hicimos un breve repaso de Durkheim. No sé si queda claro, pero lo vuelvo a mencionar, en el tema de las desigualdades sociales, el concepto fundamental acá tiene que ver con la jerarquía de funciones o de profesiones, que justamente son los diferentes roles que se deben desempeñar dentro de una sociedad para el funcionamiento del todo social, y esto da como resultado una jerarquía de roles o funciones. Hay roles más complejos, hay roles más sencillos. Cada uno de estos roles requiere de determinadas capacidades, pero también de determinadas capacitaciones, estudios específicos. Entonces, de esta manera, Durkheim explica que, por ejemplo, no es lo mismo el rol que desempeña por ejemplo, un alambrador en un campo que el que desempeña un médico. No son iguales los roles, ¿por qué? Porque requieren diferentes capacidades, en uno es la fuerza física más directa, en el otro el desarrollo o el pensamiento más intelectual, pero tampoco son iguales las capacitaciones, ¿sí? En uno, por ejemplo, en el rol del médico se requieren más años de estudio específico para desempeñar esa tarea. De ahí que las retribuciones económicas, por ejemplo, sean diferentes. Así lo explica el funcionalismo, o por lo menos así lo explica Durkheim al tema de las desigualdades. Otro pensador considerado padre de la sociología que nosotros analizamos es Marx, ¿sí? Marx elabora una teoría totalmente diferente, lo que conocemos como el materialismo dialéctico o el comunismo científico. Parte de una postura crítica, ¿sí? O sea, él parte de un cuestionamiento de la sociedad capitalista. Se lo conoce con el nombre de materialismo dialéctico porque para él el punto de partida es analizar cómo los hombres producen lo necesario para subsistir y cómo entran en relación con otros hombres, ¿sí? En el proceso productivo. Esto permite distinguir diferentes modos de producción, ¿sí? Nosotros también nos dijimos que Marx no fue un sociólogo, tampoco se considera un sociólogo, pero su teoría es considerada uno de los pilares de la sociología, por lo menos de la sociología más crítica. Cuando Marx estudia, digamos, el énfasis está puesto en los modos de producción, ¿sí? Marx dice que a través de la historia se pueden reconocer diferentes modos de producción, desde el comunismo primitivo, que es el primer modo de asegurarse la subsistencia de las personas, en donde no existía el desarrollo de las fuerzas productivas, en donde se alcanzaba a asegurarse lo mínimo para la subsistencia, ¿sí? En este tipo de sociedades no hay acumulación, ¿sí? Porque justamente en una economía de subsistencia hay escaso desarrollo de las fuerzas productivas, y esto hace que todas las personas en este modo de producción sean iguales, porque todavía no existe la propiedad privada, ¿sí? A partir de que se empieza a generar un excedente y se empieza a acumular, se pasa a otro modo de producción, que es el esclavista. En el modo de producción esclavista, los dos grupos fundamentales son los amos y los esclavos, ¿sí? A partir del modo de producción esclavista, Marx va a distinguir siempre dos grupos antagónicos que están enfrentados porque sus intereses son diferentes. El modo de producción esclavista, el que sigue es el modo de producción feudal, en donde pasan a ser siervos y señores feudales, ¿sí? Las desigualdades sociales persisten, son distintas, ¿sí? Ya no es amo y esclavo, en donde el amo tenía el poder de decidir sobre la vida del esclavo, pero se mantienen las desigualdades. Y lo que sigue después del modo de producción feudal es el modo de producción capitalista, ¿sí? Que es justamente es en el que se centra Marx para desarrollar su teoría. Marx lo que va a decir es que el modo de producción capitalista, lejos de eliminar las desigualdades sociales, las acentúa más, ¿sí? Los dos grupos que se encuentran enfrentados son los proletariados y la burguesía, ¿sí? La burguesía
tienen los medios de producción, o sea, son propietarios de los medios de producción, y el proletariado únicamente tiene para vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, de esta desigualdad, Marx va a explicar cómo funciona el modo de producción capitalista. Nosotros acá vimos, por un lado, cuanto a su visión de la sociedad, analizamos la tópica del edificio marxista. No sé si se acuerdan que dijimos que la base de la sociedad es económica, y sobre esa base económica se erige una superestructura político, jurídica e ideológica. Entonces, si a nivel económico hay una clase que es dominante, que es la burguesía, la dueña de los medios de producción, debe asegurar su lugar, digamos, de privilegio dentro de la sociedad a partir de toda esa superestructura ideológica, ¿sí? Entonces, para Marx, las leyes, el Estado, está todo al servicio de la clase dominante, ¿sí? En cuanto a las desigualdades sociales, obviamente el marxismo lo explica a partir de la desigualdad económica, ¿sí? Y el concepto de clases aparece como fundamental. Las clases son grupos de personas que se diferencian por el lugar diferente que ocupan dentro del proceso productivo, ¿sí? La burguesía tienen la propiedad de los medios de producción, los proletariados solamente tienen su fuerza de trabajo que la venden a cambio de un salario. Otro concepto que dijimos que es fundamental es el de explotación, o dos conceptos, mejor dicho, fundamentales: explotación y plusvalía, ¿sí? Mientras que la explotación indicaba la relación que se establece entre el burgués y el proletariado, la plusvalía tiene que ver con un concepto fundamental que acuña Marx y que permite comprender cómo el trabajo genera valor y cómo ese valor es apropiado por el capitalista. Repasando nuevamente esos conceptos, ¿por qué Marx dice que una clase de la burguesía explota a la otra? Marx dice que en el proceso productivo el trabajador pone su fuerza de trabajo, con su fuerza de trabajo se crean productos, bienes, y a cambio se le paga un salario. Ese salario nunca es igual al valor que produce el trabajador, siempre es menor, ¿sí? El salario se establece, se fija, varía histórica y socialmente, pero lo que se garantiza con el salario es mantener viva a la fuerza de trabajo, ¿sí? Ahora, hay un excedente, un plus de valor que la produce el trabajador con su trabajo, que es apropiada por el capitalista. Esto es la plusvalía, ese plus de valor. Esto es lo que permite, o lo que le permite afirmar a Marx que existe una explotación, ¿sí? Y esto también genera una lucha de clases. Para Marx, el concepto de clases sociales va unido al de lucha de clases, ¿sí? Las clases sociales se enfrentan porque son antagónicas y porque tienen intereses antagónicos. Bien, ahora, ¿cómo explica Marx el cambio social? Dijimos que para Marx el cambio social implica la finalización de un modo de producción que es el capitalista y el paso al siguiente modo de producción que es el comunismo. El cambio social se logra, se tienen que producir dos cuestiones, ¿no? O dos condiciones. Una objetiva o material, que es una contradicción en la base económica, que nosotros lo vimos cuando las relaciones de producción entran en contradicción con las fuerzas productivas. Nosotros decíamos que esas fuerzas productivas tienden a ser cada vez más sociales, mientras que las relaciones de producción siguen siendo privadas, ¿sí? En relación entre burgués y proletario. Esto genera una contradicción en la base material, pero además se tiene que generar, o el proletariado mejor dicho, tiene que tomar conciencia de cuáles son sus condiciones reales como clase, ¿sí? Y acá aparece la importancia de la organización de la clase trabajadora, de generar sus propios partidos políticos, ¿sí? Que de alguna manera generen o produzcan esa toma de conciencia en el proletariado y que lleven adelante, porque para Marx el proletario es el sujeto histórico, el que debe llevar adelante la revolución, y la revolución implica un cambio violento y abrupto, es tomar por la fuerza el poder del Estado, ¿sí? Para Marx, el proletariado organizado debía tomar por la fuerza el poder del Estado, que esa sería la primera fase del comunismo, ¿sí? Con la dictadura del proletariado, pero luego ese Estado se extingue porque
se extinguen las clases sociales porque ya no hay más propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto el Estado se extinguía. Esto es, a modo muy general y muy sintético, lo más relevante que nosotros vimos del marxismo, siempre siguiendo los ejes de nuestro análisis. Ahora lo que nos queda por ver es la teoría de Weber y luego sí vamos a pasar a la unidad número 3.